Hola, bienvenidos. Hoy quiero presentaros a una persona que es muy, muy, muy especial para mí, Mónica García, y os voy a poner un poco en antecedentes para las personas que no la conocéis. Es coach de liderazgo personal y profesional, formadora, escritora y conferenciante, fundadora y directora del centro El Factor Humano en Burgos, un centro para la innovación y transformación personal de alcance internacional. Estudió físicas y trabajó en importantes multinacionales tecnológicas en Reino Unido y Silicon Valley como ingeniera de diseño y liderando equipos. Cambió Silicon Valley por Burgos y la ingeniería por el coaching. Ha recibido el galardón Estrella de Oro como reconocimiento a su trayectoria profesional y compromiso con la excelencia. Además, añadiría que es una persona apasionada, vital, calurosa, cercana, exploradora intrépida, osada descubridora de tesoros, aventurera valiente, impulsora del despertar, maestra en diseñar caminos hacia la verdad, co-creadora proactiva e intencionada y bailarina del equilibrio universal. Hola Mónica, bienvenida. Es un placer, es un honor poder compartir este momento contigo. ¿Qué tal estás? Ahora mismo súper emocionada por cómo me ves. Es muy agradable verme a través de tus ojos, cariño. La verdad es Muchas que gracias. Así es como te veo, porque es que así es como eres, ¿no? En tu autenticidad. Has escrito un libro que se llama Poder Emocional. Lo he leído, lo he releído. Me parece un libro potentísimo, excepcional, con una visión muy innovadora de las emociones y cómo nos relacionamos con ellas. Es un libro para leer, releer, consultar y en el que además hablas parte que también me parece importantísima de pautas prácticas que se pueden además aplicar en el día a día, porque muchas veces tenemos el inconveniente de que parece que tenemos que buscar momentos muy concretos o muy especiales y que nunca llegan. ujú, Estas pautas que tú das están genial porque las puedes aplicar en tu día a día y de hecho hay que aplicarlas en tu día a día. ujú. Y además hablas de experiencias propias y experiencias de las personas a las que has ayudado y que de alguna manera las han compartido contigo. ¿Cómo llegas a cambiar la ingeniería por el coaching y cómo surge la idea de escribir el libro? ¿Qué es lo que te mueve a escribir este libro tan interesante? Bueno, son dos historias diferentes, cómo cambio la ingeniería por el coaching y cómo llego a escribir el libro. Y como me lo has preguntado en una misma pregunta, he visto la parte común de esas dos respuestas. Así que voy a ofrecerte la parte común y la parte común es Estupendo. evolución. Evolución. ¿Cómo llego a cambiar? Es a través de la evolución natural del ser. Y hay un ingrediente que me ayuda en esa evolución, que es el prestar atención. Ujú, Cuando cambio la ingeniería por el coaching, es un momento en el que en mi vida hay un cambio grande, ujú, comienzo a hacerme preguntas. Quiero quedarme, en ese momento estaba en San Francisco, quiero quedarme en San Francisco, no me quiero quedar. El cambio que hay es mi pareja y yo nos separamos, y entonces tengo que, un futuro que yo ya había planteado, íbamos a hacer esto, esto, esto y esto, de repente hay pues muchas variables que vuelven a estar sin un dato a la que yo tengo que ujú. decir cómo van a ser las cosas. Es la pregunta, preguntarte intencionadamente, pararte a reflexionar, a revisar qué está funcionando, esto cómo me sienta. Una de las cosas que me pregunto yo o que pregunto o me hago esta pregunta es cómo he llegado yo aquí. Y la respuesta es, pues con tus sís y con tus nos. Cada Claro, vez que has claro, dicho sí a algo, ha claro. sido un paso hacia ese lugar. Cada vez que has dicho no a algo, o sí a algo, que es lo mismo, dices sí y por lo tanto dices no, o no y dices sí a otras cosas. Y así llego allí. Entonces, este es el momento donde veo que mi vida es como es por los sís, los nos, es decir, que hay una parte que es responsabilidad mía. Y eso lo comparto en el libro porque es ese momento que por un lado me da, ¡ah! Ostras, que es mi responsabilidad, me tengo que hacer yo responsable de esto y de lo que viene. Puede ser muy abrumador y a la vez fue de lo más liberador que he sentido en la vida. Es, ¡ah! Claro. Que mi vida está en mis manos. Bueno, pues ahí es como cambio. Hay muchos más pasos y es un proceso, no es de un Ujú, día para otro. Hay algunas personas que describen estos cambios. Un día me desperté y vi, bueno, pues en sí, el mío es sí. un proceso que viene acompañado con preguntas, con reflexión, pero sobre todo con
empezar a interesarme por quién soy yo, es reflexión sobre Ujú, mí. Y ujú. aquí es donde comienza un camino de relación conmigo misma. Hasta entonces mi mente no paraba, yo pensé que hablaba mucho conmigo misma y me conocía, pero resulta que no, pues que no había una relación con Mónica García. Así que Ujú. comienza esa relación y comienzo a tomar decisiones más intencionadamente en una dirección que me trae a España, a Burgos en particular, porque es Ah, donde yo he nacido, a la casa de sí. mis padres, que cuando te quedas así, vuelvo a España, no tengo nada, ¿dónde vas? A la casa donde te Sí, quieren, sí, sí, donde te sí, sí, acogen. sí, sí. Siempre que vuelves te tienen la puerta abierta. Así la tenía yo, la puerta abierta. Ven aquí, volví a Burgos para ver qué hacía con esto del coaching, unas habilidades y unas herramientas de las que había ido nutriéndome en los 2 años o casi 3 años anteriores, y ya estaba preparada para contribuir con ellas. Ujú, Venía con la claridad de que quería contribuir con las herramientas del coaching, no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer, pero ahí me acompañó pues el propio trabajo en un programa de ujú. liderazgo que comencé, y ese grupo, la reflexión me llevó a abrir el centro del factor humano que has mencionado, y en el que ya llevo pues 10 años, desde el Ujú, 2012, en enero del 2012, y lo uno lleva al otro, la evolución de mi trabajo con los clientes. Ahí yo empiezo a conocer cómo sale mi esencia en el trabajo, y hay una parte de mí que honra la emoción, que la ujú, siente. ujú. He visto que siempre ha estado ahí muy unida conmigo, y bueno, pues eso y el trabajo me lleva a ir modelando algo que se convierte, empieza a ser un programa trimestral y se convierte en el libro. Qué bueno, qué buen recorrido. Al final es seguir el camino del corazón, ¿no? De alguna manera, Ujú. seguir el camino de lo que te mueve, de lo que te impulsa a dar tu autenticidad, ¿no? Y esto lo he aprendido de ti. Tú remarcas muchas veces la importancia de la salud emocional, tanto en tus cursos como en el libro, los cursos que he tenido la fortuna de poder seguir y que me han ayudado mucho a gestionar las emociones. ¿Por qué, siendo tan importante la salud emocional, a día de hoy, en esta sociedad en la que vivimos, sigue siendo un tema tabú? El hablar de la salud emocional, el hablar de las emociones en sí, ¿por qué se considera una debilidad, un exceso de sensibilidad, un desequilibrio? Si forma parte de nosotros, ¿por qué? ¿Qué opinas tú, Mónica? Claro, yo creo que en la pregunta, tal y como me lo has planteado, también estás ya viendo la respuesta, o abriendo el camino a la respuesta. Ujú, Es precisamente porque la emoción, o una de las razones, no siempre hay una sola razón. Ahora, en la historia de la humanidad hemos ido dando más importancia a la razón, a la lógica, ujú, como herramienta de ujú, avance, y las emociones lo hemos dejado como debilidad, no les hemos dado la función que realmente tienen, porque hemos ido funcionando sin necesidad de ello. Había una parte, la lógica nos ha ido llevando, en la evolución de la humanidad, nos ha ido llevando pues a ir a descubrir cómo funciona la vida. La ciencia es todo a través de la mente, no de la emoción. O eso ujú, pensamos, ujú. porque lo que decías tú antes, esta intuición o esto que nos mueve, que nos lleva, pues cuando escuchamos historias como Isaac Newton, que está ahí mirando y ve cómo cae la manzana del árbol, ahí él, algo llama su atención, hay una experiencia interna que tiene que ver también con la Ujú, emoción, en la ujú, que, anda, de sorpresa, mira ahí, ¿qué puede estar pasando? Y algo parte de una idea viene, surge, y surge con una cierta emoción que llama a investigar más. Pero todo esto ujú, le hemos dado el poder a la lógica. Esa premisa hay algo ahí que hace que la manzana baje hacia abajo, que hace que Isaac Newton, ahora utilizando sí la parte lógica, lo que sabe, puede llegar a experimentar algo, y así pues crean ciertas leyes, observan y pueden llegar al dato de la gravedad, del número G. Todas estas cosas vienen de la intuición, de un momento ujú, en el ujú. que me sorprende algo. Si no hubiese habido sorpresa, si no hubiese algo, una sensación interna diferente, Isaac Newton pues probablemente no hubiese prestado más atención a eso. Así que le hemos dado el poder a la lógica, y llegamos a la lógica es lo que tiene poder a la hora de tomar decisiones. Hay que tomar decisiones basándose en la lógica. Hemos dado mucho poder a la lógica, cuando ahora hemos empezado a ver realmente que cuando tomamos decisiones las estamos tomando a un nivel emocional. Hay una parte de física, de Ujú, sensaciones que se ujú. despiertan antes, y que luego nosotros le damos
un razonamiento. Bueno, pues todo esto llega hoy, que yo como lo veo, es primero teníamos que perdernos un poco en el mundo exclusivo de la mente, ver que llega un momento donde, oye, y cuando estamos, muchos de nosotros hoy vivimos internamente conflictos muy grandes, mucho estrés. Entonces, cuando ya la parte emocional empieza a ser muy caótica, ahora es cuando estamos empezando a mirar y a ver que, oye, que esto de las emociones también hay que tenerlo en cuenta porque solo con la mente no vale. No vale, claro. De alguna manera es como si ya el ser humano está en un momento donde quizás tiene ya un conocimiento de sí mismo y una sensibilidad que le permite tener en cuenta las emociones como parte del mismo, ¿no? Algunos sí, otros lo que ocurre Sí, claro. es que es tal el conflicto interno o la crisis interna que están empezando a abrirse a debe haber algo más, porque con esto solo no puedo. Entonces hay personas que están empezando a abrirse precisamente por el malestar, el malestar emocional que ya no se puede manejar desde la simple lógica. Esto es como llegan muchos momentos de descubrimiento a través de una crisis, a través del dolor Sí, o del sufrimiento, del demasiados, malestar. sí, muchos momentos, sí. Esos momentos en los que te ves en el límite, ¿no? Y que sí o sí tienes que buscar una salida y generalmente está en la búsqueda interior, ¿no? Que es lo que propones tú y que me encanta, porque muchas veces no tenemos en cuenta nuestros procesos internos y como he aprendido de ti, tanto en los cursos como en el libro, nos volcamos muchas veces en la parte externa. Claro. Mm. Ahí una de las frases que más, para mí más poder tienen es recordar que el camino siempre es hacia adentro. Si quieres buscar recursos, si quieres buscar salvación, el camino siempre es hacia adentro, no es hacia afuera. Hacia afuera nos acabamos perdiendo porque hay tantísimas cosas, algunas alineadas con nosotros, otras no, pero cuando vamos adentro vamos a encontrar lo que sí es nuestro. Y ese camino no nos enseñan a andarlo. Entonces, por eso Claro, incluso decir es, claro. mira hacia el interior, el camino es hacia adentro, ¿qué es eso? Bueno, Claro, pues ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué este es? es este Mm, es el trabajo de muchos de los mm, profesionales que, como yo, ponemos o creamos prácticas o empezamos a explicar de una forma que se entiende qué significa el camino hacia adentro, pero sobre todo, para mí donde está el poder es en la experiencia. Por eso lo que hacemos es crear lo que llamamos cursos, retiros, experiencias, masterclass, pero siempre para que tú cierres los ojos o te hagas una pregunta y pregunte y contestes tú, porque solo en ese momento es cuando empiezas a descubrirte, a experimentarte. Y la experiencia es lo único que enseña. El resto es teoría y la teoría puede parecer razonable, puede tener sentido, pero lo único que acaba enseñándonos es aquello que experimentamos, bien a través de una reflexión, de pararme a responder, de pararme a experimentar. El libro no es más que una serie de prácticas y una y otra vez invito a experimentar con ello. Experimenta y mira, a ver, igual esto no te sirve, pero en el experimento ves algo que sí te Ves sirve a algo, ti. claro. Bueno, al hilo de todo esto que comentabas, ¿crees que si nos educasen quizás saber esta parte interna y a relacionarnos mejor con las emociones mucho antes? Porque esto lo decides ya cuando eres adulto, ¿no? ¿Crees que sería algo positivo para la sociedad que esta educación se diese, por ejemplo, en los colegios Ujú. o mucho antes para preparar a los niños a una determinada edad? Yo he ido cambiando de respuesta a esta pregunta. ¿Dónde estoy hoy? Es cuando somos niños, no Ujú, necesitamos mucha inteligencia emocional. ujú, Funcionamos de forma instintiva, funcionamos porque la emoción es un recurso. Entonces, cuando somos pequeños, lo utilizamos. Viene la emoción y recogemos información de la emoción. Esa es una de las funciones o de las utilidades, ¿no? Entonces, cuando somos niños, nuestra emoción nos está diciendo esta persona es segura, esta persona no es segura, o no es que me vaya a hacer nada, pero yo vamos recogiendo ujú. información. También cuando si yo estoy frustrado, no resisto. La frustración la expreso porque quiero expresar que aquí hay algo que no es como quiero. De Ujú, mayores empezamos a, hombre, este no es momento de frustrarse, o si digo esto se van a enfadar conmigo, o si... Entonces, cuando somos niños no tenemos toda esta parafernalia que nos ujú. empieza a limitar escuchándonos a nosotros. Entonces, cuando somos niños, pues por ejemplo, vienen y nos dicen, ¿qué te gusta más, esto o esto? Y el niño dice, esto, la roja. Pero resulta que la madre o la persona que venía preguntando no quería realmente preguntar qué te gusta más, sino que eliges es la que ella quería. Entonces,
te empieza a cuestionar, seguro que es la roja la que te gusta más, no será un Sí, poco sí, más sí. agradable. Entonces, sin querer, nosotros empezamos a ver que estos adultos, que para nosotros son inteligentes, sabios, los Ujú, que ujú. nos dan seguridad, los que nos cuidan, nos cuestionan algo, y dices, bueno, pues igual no, vale, vale, pues me quedo con la verde. Este tipo de situaciones empiezan a hacernos dudar de lo que Ujú, nosotros ujú. pensábamos. Y como esto en muchas otras cosas. Luego, además, vemos que si decimos algo que va en contra de alguien, niña, calla, uy, que es que dice cada cosa. Luego te dicen, oye, ten cuidado. Y dices, uy, ¿qué he dicho? Si solo he dicho algo que venía de mí. Entonces Ujú, ahora empezamos a cuestionar, igual lo que viene de mí no es completamente adecuado. ¿Seré ujú, ya adecuada? ¿Lo que entiendo. viene de mí no es adecuado? Entonces ya no solo es la emoción, es que empezamos a relacionarnos con nuestro interior, a taparlo de alguna manera, o a Ujú, dudarlo, o a, ujú. sí, a modificarlo, porque cuando soy espontánea, pues resulta que me dicen que no es lo mejor, Que no que es lo a apropiado, ver si que... no grites tanto, baja un poco el tono de voz, o cariño, Ujú, no seas tan efusiva, o... Entonces ujú, empezamos a reducir quién somos y ahí sí. Yo creo que en la adolescencia, que es cuando empezamos a tener más conflicto, queremos saber quién somos, buscamos nuestros límites, tener nuestras propias ideas, rebatimos, argumentamos, porque estamos buscando esa identidad. Ahí creo que sí sería muy beneficioso el que nos acompañasen a entrar en relación con nosotros mismos. De hecho, en el trabajo que yo hago, no trabajo específicamente con adolescentes, pero cuando trabajo con adolescentes, ese es uno de los aspectos que trabajamos más. El aspecto de estar en conversación con uno mismo, de crear la relación ujú. contigo mismo y de crearla intencionadamente, porque a veces pasamos de, vale, me creo todo lo que dicen y cambio todo lo que hago, a no creo en nada, me resisto a todo. Claro, Entonces están claro. esos dos modos que son, los dos modos son, uno, acabas complaciendo, no pensando, y el otro acabas en conflicto constante y teniendo más problemas de funcionar, para funcionar, porque te revelas a todo. Ujú. Entonces, ahí en la adolescencia sí me parece, y ya no tanto exclusivamente educación emocional, sino que nos acompañen en el proceso de relación con uno mismo, de empezar a comprendernos, a funcionar, cómo funciona nuestra mente, qué es lo que si no hacemos en ese momento, pues acabamos haciendo otras edades Ujú. de nuestra vida. Claro, o sea que digamos que el proceso de aprendizaje sería más que alguien te acompañe a sacar esa autenticidad y esa parte de talentos o de Ujú. comunicación auténtica o de expresiones que tienes tú, o incluso de conocimiento innato, de tu sabiduría, de lo que quiera Eso que es. sea, ¿no? Sería más ese acompañamiento que el hecho de que te tengan que enseñar o que te tengan que... Ya entiendo, Eso es. ya Y entiendo. en el acompañamiento pueden enseñar ciertas cosas. Podemos enseñar la parte, yo en el trabajo que hago, y el libro va también en esa dirección. Parte del trabajo que hago es enseñar cómo funcionamos los seres humanos, cómo Ujú. funcionamos. No doy clases de biología porque no la conozco, no a ese nivel, pero sí cómo nuestro sistema nervioso se ve influenciado por nuestros pensamientos, cómo Ujú, vamos ujú, conformando nuestros pensamientos, la ujú, imagen que tenemos de nosotros mismos, de la vida, que todo eso empieza, lo vamos recogiendo como conclusiones de nuestras experiencias, lo que escuchamos ujú, en nuestro ujú, alrededor, entonces nos vamos quedando con ideas que comienzan a ser creencias desde las que funcionamos. Entonces, ujú, hay unos ciertos aspectos de ser humano y de funcionar como humano ujú, y como ujú, biología, pero como emoción y como ser, con valores, con anhelos, con deseos, que quiere contribuir y como creadores que somos y ujú, creadoras que ujú, somos también de realidades, entender cómo es todo ese proceso, donde yo ujú, creo que tengo que está en mis manos para crear. Y en ujú. eso las emociones son compañeras maravillosas, vaya. Maravillosas. Y luego también, una cosa que me llamó poderosamente la atención y que también aparece en el libro es el que propones como herramienta un mapa emocional. ¿Qué es un mapa emocional? ¿Cómo se puede utilizar? El Así mapa como a grandes emocional, rasgos, ¿no? sí, el mapa emocional que yo propongo, Sí. sobre todo lo propongo con un objetivo, bueno, un doble Ujú, objetivo. El primer objetivo es que reconozcamos, y teniendo el mapa ahí, que reconozcamos que al ser humano vamos a navegar en ese mapa y que ujú. no hay emociones ni buenas ni malas, o sea, vamos a estar navegando y que todo está disponible para nosotros. Es Qué un idea mapa en más el que nos vamos a mover. interesante. Sí, sí. Entonces, este es un objetivo, que recordemos que todas tienen una función y que todas son navegables. Entonces, una vez que lo recordamos, nos predispone a poder
gestionar nuestro estado emocional desde un lugar de mayor poder. Hay personas que cuando están en estados emocionales, que llamamos de vibración más abajo, en el mapa serían los del sur, parece que es, yo ya estoy aquí, soy esto, soy negativa, soy depresiva, y no es un estado, y no es un estado Es emocional un en el que se puede estado. entrar o salir. A veces podemos pasar meses o años, es un poco difícil que estemos siempre en un estado, pero podemos navegar en estados más del sur, pero recordar que todo está disponible nos predispone precisamente para ponernos al mando. Y el poder emocional, tal y como yo lo propongo, es recordar que la emoción es energía, es un estado en el que podemos entrar y salir, que nosotros alimentamos, a veces intencionadamente, otras veces no intencionadamente, y cuando lo alimentamos inconscientemente o no intencionadamente, podemos mantenernos más ahí, incluso creernos que somos ese estado emocional. Pero lo mismo que somos tristeza, somos alegría, tenemos estados emocionales de mayor seguridad, otros de mayor inseguridad. Hay personas que la primera vez que hablo con ellas se describen, soy insegura, soy muy miedosa, y lo primero, si queremos estar al mando de nuestro estado emocional, el primer cambio es, no soy inseguridad. Hay momentos y a veces hay muy frecuentemente entro o genero estados de inseguridad. Qué enfoque tan diferente, ¿no? Porque cambia totalmente la relación con la emoción, ¿no? Que se sienta en ese momento. Bueno, Qué lo primero es no interesante. lo ves que es algo temporal, no es cuando hablamos del ser, si soy así no se puede cambiar, el ser es permanente. El estado va cambiando. Y ahí es donde es necesario, pues entonces, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo estoy alimentando? Si yo no quiero alimentar mi ansiedad, ¿cómo lo estoy alimentando? ¿Cómo? Ahí es donde tiene sentido luego la nueva visión de las emociones y las prácticas y ver el estado emocional como lo mismo que cuido mi dieta o cuido la alimentación o el ejercicio o la energía física, como también puedo cuidar de mi energía emocional. Un punto que a mí me ha resultado de mucha utilidad también es que hablas de la función del cuerpo en la gestión emocional. ¿Qué función tiene el cuerpo? Porque a mí es algo que me chocó mucho en su momento cuando lo leí en el libro, porque muchas veces al cuerpo no lo tienes en cuenta para nada. O sea, lo tienes en cuenta para hacer ejercicio, para comer, para dormir, pero no te das cuenta de que el cuerpo también está ahí en la gestión emocional. ¿Qué función tiene? Cuando sentimos una emoción, la sensación, ¿dónde la sientes? La sientes en el cuerpo. ¿Dónde Efectivamente. sientes el miedo? Aquí, un nudo, no sé qué, o en una parte del abdomen, o se me pone aquí una presión en el pecho, o la cabeza me estalla. Bueno, pues la emoción, energía, emoción en acción, la energía emocional, el canal que utiliza, así como por ejemplo la electricidad se mueve en el cobre o en el hilito por donde se mueven los electrones, bueno, pues en la emoción del ser humano se mueve en el cuerpo. El cuerpo es ese canal que mueve esta energía. Es decir, nosotros a la hora de ponernos al mando de nuestra energía emocional, vamos a primero tener que saber qué está pasando. ¿Y dónde vemos quién nos da información de qué está pasando? Nuestro cuerpo. Hay una parte de la emoción, la parte más fundamental de la emoción es nuestra fisiología, nuestras hormonas, esa es la huella física que tiene la emoción, la energía. Y luego a esa huella física, es decir, a lo que yo siento, la sensación que se despierta, le doy un sentido. A eso a veces lo llamamos el sentimiento. Cuando yo siento algo aquí, una presión, si estoy en un momento en el que voy a salir a hablar en público y pienso que no lo voy a hacer bien o que puede ser que me equivoque, entonces el sentido que yo le voy a dar a este nudo es de miedo, ansiedad. Claro, claro. Pero si, por ejemplo, siento eso y estoy a punto de coger un avión y me encanta, y no le tengo miedo al avión, pero me encanta el avión, porque además voy a empezar un viaje y voy a ir a un país que me apetece mucho conocer, pues a esto lo llamo, ¡ay! Estoy súper emocionada, ilusionada, ¡ay, qué emoción, qué anticipación! Sí. Y es interesante porque a veces la huella es la misma. O sea, físicamente hablando, fisiológicamente hablando, estamos en un nivel de alerta, de activación, porque es algo nuevo. Tengo que estar alerta porque tengo que coger el avión, tengo que asegurarme que llego a tiempo, o porque tengo que salir al escenario y me tengo que acordar de lo que voy a decir. Es un nivel de activación. Nuestro sistema nervioso está alerta, está activado, pero dependiendo de lo que, y aquí es donde entra nuestra mente, dependiendo del sentido, dependiendo de lo que yo recuerdo de esas Claro, experiencias, un claro. montón de cosas hace que vayamos hacia y lo llamemos miedo o inseguridad
o lo llamemos emoción, anticipación, ilusión. Toda Sí, la sí. conciencia del cuerpo además nos va a dar, a veces cuando decimos, no, pero es que yo ya estallo y es que yo soy así, no puedo más, es que ya viene. Bueno, pues eso a veces lo que nos indica es que no, el cuerpo nos va avisando, pero como no somos conscientes de los avisos pequeñitos para cuando nos avisas que ya hay acumulado mucho, pero normalmente si somos conscientes del cuerpo y tenemos una conciencia del cuerpo más desarrollada, vamos a ver, uy, a mí se me ha activado por aquí algo. ¿Qué pasa? Claro, Esa persona ha claro. empezado a abusar verbalmente, por ejemplo, de alguien, o está diciendo algo que no está con lo que yo no estoy de acuerdo, o me parece que es despreciativo hacia otra persona. A mí esto a veces me pasa. Yo empiezo a notar incomodidad, digo, ¿qué pasa? Hay una persona que ya está Ujú, hablando de una forma despreciativa sobre otros. Y eso a ujú. veces a mí me incomoda. Si no atiendo esa emoción, puede ser que llegue un momento en el que diga, bueno, pues tú tampoco. Claro, Y entonces claro, puedo ser yo la que utiliza el lenguaje de una claro. forma despreciativa. Propones en el libro y también en los cursos a los que he tenido la suerte de asistir el aceptar también esa parte que nosotros calificamos como negativa. Claro, habrá personas que dirán, pues suena muy bonito aceptar esa parte, pero por un lado, ¿cómo lo hago? Y por otro lado, ¿en qué me va a beneficiar que yo haga esa contribución hacia mí de aceptar esa parte calificada como negativa? Entiendo que te refieres, por ejemplo, que a veces vemos las emociones o las diferenciamos entre positivas y negativas. Eso es, eso es. Entonces, Es como eso, que, claro, las emociones positivas siempre las resaltamos y en cambio las emociones que calificamos negativas tendemos a esconderlas, eso a no es, mostrarlas, a no querer estar con ellas, ¿no? Me eso es. refiero un poco a Y esta parte. Ah, este es uno de los primeros errores que cometemos que nos restan poder a la hora de gestionar ujú, nuestro estado emocional. ujú, ¿A qué me refiero? Cuando tú te resistes a algo, imagínate que trabajas en un equipo y hay una ujú, persona a la que te resistes y dices, no, esta es negativa. Entonces vamos a hacer como que cada vez que venga, si dice algo no la escuchamos. O si ujú, dice, bueno, pues esa persona que tiene un sentido en el equipo, vamos a partir de que si está en el equipo es un elemento colaborador, si lo que ujú, está diciendo necesita cambiar el tono, necesita cambiar algo, la forma de gestionar y de hacer que ese elemento sea más productivo es hablando con él, claro, primero claro. aceptando que está ahí y desde ahí vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, pues lo mismo con las emociones. Cuando a mí me viene el miedo o me viene la tristeza, digo, uy, uy, no, 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 la tristeza no, que esto es. Ahora últimamente está mejor vista, pero ha estado muy mal vista. Hay personas que Ujú, temen a la ujú. tristeza porque es que Sí. si me quedo triste voy a acabar en una depresión y eso que hay personas que tienen miedo a la tristeza o que no, es incómoda, la sensación es desagradable o la rabia, por ejemplo, o la ira. ¿Cómo voy a expresar la ira? Si la ira es mala, lo bueno es la armonía, el cariño, el amor, esto es malo. ¿Cómo voy a sentir? Hay personas que, no, que se sienten mal por sentir envidia. Jolín, qué mala Ujú, persona tengo que ser o por sentir. Entonces, cuando nosotros mm, vemos algo como negativo, vamos a querer no sentirlo. ujú, Entonces, ujú. esto es cuando muchas de las personas que vienen y que o que me piden, Mónica, quiero aprender a gestionar mi estado emocional, a gestionar mis emociones, yo les pregunto, ¿qué emociones quieres gestionar? Y te dicen estas, la rabia, la apatía, la desgana, la desilusión, el miedo. No quieren gestionar la alegría, el amor, Claro, la claro. paciencia, no quieren, la Mm, paciencia igual mm, no es una emoción, pero la mm. ilusión, no quieren gestionar eso, porque vemos que gestionar es deshacerse de lo negativo, es como yo dejo de sentir esto. Entonces, cuando queremos dejar de sentir, lo que nos habla es que estamos en resistencia, lo vemos Ujú, como algo ujú. malo en vez de como algo útil. Cuando nos resistimos a algo, cuando no queremos sentirlo, lo que va a pasar es, si la emoción tiene una función, va a venir y nos va a llamar la atención. Nosotros le decimos, no, no te quiero ver, no, no eres bienvenida, no, no eres bienvenida. Si esto Claro, tiene una función, va a claro. seguir llamando, va a seguir llamando y va a seguir llamando y cada vez más fuerte. Entonces, al resistirla, nosotros lo que estamos haciendo es simplemente aguantar algo ahí, añadimos la energía de resistencia, es decir, a veces amplificamos y hacemos Ujú, algo que es ujú. desagradable y lo hacemos muy desagradable, porque ahora le añadimos a lo desagradable que llama nuestra atención con algún propósito, le añadimos la resistencia, ahora entro en conflicto conmigo misma porque estoy siendo tristeza, pero no quiero ser tristeza. Entro en un conflicto que es mucho más difícil de gestionar y nos impide gestionar o escuchar Ujú. por qué ahora o para qué está esta emoción ahora aquí, que es la base de todo o uno de los pilares
fundamentales del trabajo de poder emocional. Cómo relacionarte diferente con tus emociones es viendo que todas son útiles, que la emoción, lo mismo que la mente, lo mismo que el cuerpo, todo tiene una función, si no, no existiría. En el universo Claro, claro, claro. lo que existe es porque tiene una función. No hay nada que no tenga una función, si no, no existiría. Entonces, desde ahí es pararnos a entender, pero decir, por la ansiedad a mí no me digas que tiene alguna función. Bueno, pues la tiene. ¿Tiene una Claro. función? Ujú. En mi caso, por ejemplo, incluso, por cierto, estar al mando de tu estado emocional no quiere decir que vayas a dejar de sentir. Esto igual aquí Claro, dejáis claro. de verla. Ah, pues si es así, yo Efectivamente, dejo de ver la claro. entrevista. Mm. Bueno, pues no es eso. Yo sigo sintiendo a veces ansiedad en muchísima menos intensidad. ¿Por qué? Porque la escucho y adapto nada más que viene. Para mí, por ejemplo, yo sé que hay una parte mía muy optimista que pues se cree que puede hacer mucho más en muy poco A mí me tiempo. pasa también. Claro, entonces Sí, pongo sí, muchas sí, sí, cosas sí. y tengo muchas cosas abiertas y cuando tengo muchas cosas abiertas, mi mente empieza bueno, se empieza a saturar. Y en esta saturación, pues a veces me despierto, no me he acordado de algo, y empiezo a notar que tengo algo de ansiedad. Cuando me paro y digo, uy, esto es como que no duermo bien, ¿qué pasa? Pues que tengo 10 proyectos abiertos y no estoy avanzando en ninguno. Claro, Deja 4 claro. para dentro de 3 meses, enfócate en esto. Ujú, Y me ujú, ayuda mi ansiedad a ser más productiva, ser más ujú. efectiva. A veces me dicen, pero ¿y cómo haces tanto? Y los vídeos que sacas, y los cursos, y esto, y Ya esto. te digo, ya te Bueno, digo. pues Sí. gracias a que a veces mi emoción me dice, hey, cierra aquí, porque no estás Ujú, avanzando y no estoy avanzando porque tengo 10 cosas abiertas a la vez, ujú. ¿vale? Esto iba al hilo de la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es que tú propones la emoción como guía, no como obstáculo. Ujú. Y es el cómo, además, para cómo acepto yo esto Ujú, desagradable, porque es desagradable. ¿Cómo lo acepto? Pues nos ayuda a aceptarlo si partimos de que tienen una función y una de las funciones es guiarnos, es ujú, darnos información, nos guían no solo, hablaba de la ansiedad, pero la pasión, la emoción de pasión, de ilusión, nos habla es cuando una idea, piensas en esa idea y te enciende por dentro. Eso es, o esto es la propuesta que yo hago, es tu yo interior diciéndote, esto es tuyo, cariño. Si vas ujú. a poner energía en algo, ponlo aquí porque te enciende por dentro. Y si algo nos enciende por dentro, nos está dando la energía para ir hacia adelante. Esta es Hacia una adelante. propuesta que hago. Entonces, y desde aquí es más fácil el aceptar o nos facilita el aceptar incluso lo desagradable, porque además, fijaros que si hay una parte, si yo me estoy desviando de quién soy o estoy desviándome de lo que llamamos a veces mi camino, de lo que yo he venido a contribuir o a poner, cómo esta parte de nosotros, este yo interior, que a veces lo llamo yo interior, cómo nos va a Ujú, avisar? ujú. Pues nos va a avisar es, ¡hey! ¡Hey! ¿Cómo? Con una emoción. Y con una emoción desagradable. Lo mismo que el cuerpo nos avisa con dolor, el dolor es desagradable. Mm, Pero nos ujú. avisa, aquí hay un problema, mira a ver. Y a Ujú. nadie va donde el médico a decirle, quítame el dolor, quítame la capacidad de sentir dolor. De hecho, hay Claro, algunas claro. personas que no sienten dolor y es un problema porque están teniendo, se pueden estar desangrando y no enterarse porque no hay ninguna Ujú, señal que les ujú. dice aquí corres peligro. Bueno, pues la emoción es lo mismo. Sin embargo, con la emoción venimos a decir, oye, quítame las que me resultan desagradables. Claro, Que claro, no cambia quiero. muchísimo la perspectiva porque incluso desde este punto de enfoque es increíble cómo puedes llegar a agradecer un proceso de dolor. Porque esto me lo llegan a decir a mí hace tiempo y digo, sí, hombre, venga, ¿no? Voy a agradecer un proceso de dolor. Ujú, Y a día de hoy lo he experimentado ya en muchas ocasiones, ¿no? No me ujú, refiero al sufrimiento, ya sé quedarte ahí, regodearte, sino a ese proceso del dolor ujú. que te permite luego dar un salto. También te quería preguntar, ¿los procesos de dolor son esenciales? ¿Y qué es lo que nos aportan? En qué nos ayudan esos procesos de dolor? ¿Qué papel tiene el dolor en la gestión emocional? El dolor llama nuestra atención. Ujú, Muchas veces es lo único que necesitamos, es llamar nuestra atención porque cuando llama nuestra atención nos paramos a reflexionar, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está yendo mal? Y si recuerdas la primera pregunta que me has hecho, ¿cómo llegas aquí? ¿Cómo dejas lo uno sí, para sí, sí, ponerte en lo sí, otro? sí, Bueno, sí. pues precisamente es a través de la pregunta, de la reflexión y
a veces viene con lo que llamamos crisis, algo que nos duele. Ujú. La gran mayoría de los clientes con los que he trabajado vienen porque algo aprieta, algo no acaba de Sí, estar bien. sí, sí, sí. Y ese es el momento también de la llamada, porque si lo sientes y ya la incomodidad es grande, es porque la llamada también es grande. Hey, párate ya a mirar, que aquí hay algo importante para ti. Entonces, estos momentos y el concepto de la crisis como una oportunidad yo creo que está ya bastante extendido. Entonces, la crisis viene acompañada de un dolor, de un sufrimiento. Y a veces el ser humano se puede adaptar al sufrimiento. Por eso a veces nos regodeamos y sacamos algo de beneficio y eso hace que algunas veces nos atasquemos ahí. En el sufrimiento, pero vamos, tiene lo mismo, yo es que creo que todo lo que nos ocurre tiene el mismo para qué, que es acompañarnos en nuestra evolución. Ujú, Tanto ujú. también lo que nos pasa, si la emoción es guía, la insatisfacción, por ejemplo, nos guía tanto como la satisfacción. Hay veces que estás ahí, jolín, he dicho que iba a hacer esto, no lo he hecho, no lo he hecho, y esa insatisfacción, ese malestar, lo que te está diciendo es que para ti es importante tu palabra o que es importante estar en coherencia con lo que dices que vas a hacer y lo que haces. En el momento en el que alineas tu comportamiento con tu palabra, ¿qué te dice que estás alineada? La emoción de satisfacción. O sea, no solo Ujú. nos guían las desagradables, Claro, también las claro, agradables. Lo uno nos dice por aquí claro, no, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí. Y claro. estamos siempre siendo guiados. ¿No es maravilloso? Ujú. Es maravilloso, la verdad que sí. Y lo que propones también es celebrar también los avances. Es importante celebrar también los logros. Yo es algo que, fíjate, no tenía en cuenta. Quizás a veces te enfocas más en lo negativo, jolín, y esto lo tenía que haber hecho mejor y no sé qué. Pero ¿y qué pasa con los logros? ¿En qué nos ayuda esto? ¿Por qué propones que es importante también celebrar los avances? Bueno, es una forma de gestionar tu estado emocional. ¿En qué sentido digo gestionar el estado emocional? De generarlo intencionadamente. Cuando yo celebro, estoy apreciando algo, estoy dando valor a algo, es una forma de apreciación y a la vez de apertura a disfrutar. Es cuando Mm, celebras, te das el ujú, permiso de ujú. disfrutar, ¿no? Y estos son todo experiencias que hemos venido a experimentar también, o sea, que queremos Claro, esa experiencia de claro. apertura, de disfrute, de apreciación, de gratitud que ocurren al celebrar. Y lo que hace que nuestro camino sea más llevadero, porque estamos Ujú. siempre avanzando. Siempre hay algo más que podemos experimentar, algo más. Esta entrevista, cuando terminemos, pues habrá unas partes que queramos celebrar y otras que digamos, si volvemos a hacer esta entrevista, ¿qué podríamos hacer diferente? Pero Ujú. eso no es porque lo hemos hecho mal y hacerlo bien, puede ser o es el camino de la excelencia. Decías que de hecho fue un premio que no nos esperábamos, y digo en el equipo de Factor Humano, no nos esperábamos, y sin embargo es así, nosotros siempre estamos mirando qué más podemos hacer para que el servicio que demos sea un poco más adecuado al momento en el que estamos, a los clientes que llegan a nosotros, Ujú. cómo podemos hacer que los materiales que damos sean útiles. Entonces siempre estamos ahí, pero no porque lo hayamos hecho mal y lo queremos hacer bien, es porque estamos en evolución y cuando das un paso, el primer paso sale de una manera. Cuando repites ese paso, vas a ir o lo vas a dar con un poco más de energía o Ujú. más estable o más. Y este es el camino, no de la perfección, el camino de la excelencia. Y es Ujú. también un camino de evolución. La vida que somos, que está emergiendo de nosotros, está siempre emergiendo, está creándose, evolucionando. Podemos imaginar, a veces utilizo metáforas de la naturaleza, el árbol está siempre creciendo. Cuando tiene 200 años, el crecimiento no es tan apreciable, pero está vivo y sigue cambiando. Ujú, Y ujú. sigue, el ser humano Así es. por eso seguimos teniendo ideas y no es porque que no nos conformamos con nada, es que queremos seguir experimentando, seguir evolucionando. Y ahora que ya he hecho esto, ahora va a lo siguiente. Entonces, desde ahí, si vamos celebrando cada paso y viéndolo como logro, el camino es mucho más agradable. Y lo Ujú, vamos a ujú. vivir desde mucha más apertura, tranquilidad, seguridad, vamos a estar más flojitos por dentro, que si no parece que siempre está, y lo siguiente, bueno, sí, he hecho Sí, esto, pero sí, ahora lo sí, otro, sí. y a veces Llevarlo el de una otro, manera más liviana, donde aparece más el disfrute, eso las es, ganas de evolucionar, de crecer, eso es, y que esto lo celebremos también, ¿no? Aunque muchas veces sea a través de, yo no lo llamaría error, pero bueno, como se quiera llamar, pero que te permite el caer y el levantarte y el aprendizaje, pues lleva eso, un poquito de todo, ¿no? y Un poquito de todo. el error visto como fase del aprendizaje
tiene una utilidad bárbara. De hecho, Ujú. es en el error. El error lo que sí puedes celebrar es que has dado el paso y que te Claro, has equivocado. claro, Porque claro, si no te equivocas y si no das el paso, no tienes esa información. claro. Es Entonces, importantísimo y forma parte del camino y es necesario, vamos a decir. sí, es necesario. Iba a decir para mí, pero es que todas, yo creo que esto es algo que compartimos y que tú puedes ahora, yo creo que lo has dicho también, compartiendo más tu propia experiencia de cómo Sí, el totalmente. sufrimiento, a veces la dificultad, Sí, y sí, eso a sí, veces sí, el sí, sí, error no es sí. más que una dificultad, porque es algo que pensabas o querías que saliese de una manera y ya ha salido de otra. Entonces, Sí, sí, ¿qué sí. haces ahí? ¿Ves esa situación como enriquecedora? ¿Te quedas con lo que sí y continúas Claro, hacia adelante claro, claro, o no? claro. Otro punto que me parece muy interesante que podríamos tocar y que te he oído hablar de ello muchísimas veces es de la importancia del lenguaje. ¿Para qué es importante el lenguaje en la gestión emocional y cómo lo utilizamos? El lenguaje es algo que nuestra mente subconsciente está escuchando todo el tiempo Ujú, y lo escucha no como la mente consciente que cuestiona cosas. La mente subconsciente no cuestiona nada. Lo que ujú. escucha es. Y tiene que funcionar así porque si cuestionase también la mente subconsciente, esto sería mucho más Claro, caótico, claro, ¿vale? claro. Entonces, tú puedes decirme un ejemplo. Yo digo, uy, se me cae ahora este vaso, imaginaros que lo voy a dejar aquí, se me cae, y luego digo, uy, qué torpe soy, mira que soy tonta. Ujú. Eso es lenguaje. Claro que ese lenguaje tiene que ver con unas creencias o un modo automático sobre mí, pero bueno, el lenguaje te da información sobre lo que piensas, sobre tus creencias, pero también lo que hace es que ahora tu subconsciente fortalezca la creencia de que eres torpe. En alguna ocasión yo he retado a la persona porque lo han hecho, por ejemplo, cuando estamos en la sesión. Le he dicho, ¿realmente eres torpe? Y dice, bueno, es una forma de hablar. Y ahí es cuando el lenguaje es importante que nosotros sepamos que es algo más que una forma de hablar. Estás creando Ujú, la imagen que tienes de ti ujú. en tu nivel subconsciente. Entonces, si a nivel subconsciente tú tienes una imagen de torpe, eso, el subconsciente a veces está por debajo activo todo el rato y está informando nuestros actos, a nuestros músculos, está Claro, dando más información a un nivel subconsciente, es decir, que nosotros no interaccionamos con ello. Entonces es más probable que se nos caigan alguna cosa más o que no nos demos, por ejemplo, pues nos piden, oye, vamos a hacer esto y tenemos que crear estas manualidades, esto físico, y ujú, que yo ujú. diga, no, 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 yo no, que soy torpe. O Claro. no, que a mí eso se me da muy mal. Entonces puede empezar a ser muy limitador. El lenguaje, desde ese punto de vista, nos puede limitar porque está creando o condicionándonos. A la hora de entablar conversaciones o de conectar con otros seres humanos, las palabras que utilizamos llevan energía y esa energía va a permitir o nos va a permitir a nosotros primero saber dónde estamos resonando y por lo tanto también conectar más, crear más conexión, crear un vínculo mayor o crear distancia. Hay palabras que van a crear distancia. En realidad, lo que crea distancia es la energía con la que van, pero si Ujú, estamos siendo totalmente de íntegros con acuerdo. nuestra palabra, la palabra muy probablemente esté en resonancia con lo que pensamos y con lo que sentimos. Y si no, pues la palabra va a estar vacía y lo que va a resonar realmente es dónde estamos. Esto, por ejemplo, hay, Ujú. y seguramente que las personas que nos estén escuchando también habrán experimentado veces que hay palabras, o si una persona está diciendo palabras muy bonitas, pero no te las acabas de creer, porque no hay integridad Sí, entre es lo como que que se no te dice las transmite, ¿no? y lo que se siente. Mm, Desde ese punto, mm, el lenguaje también es muy importante porque si no está alineado con lo que sentimos, bueno, lo que crea el impacto que tienes de incredulidad, de no credibilidad, da ujú, desconfianza, no te acabas de creer a la persona. Entonces, de ujú. ahí a veces es mejor decir estoy enfadada y ahora mismo prefiero no seguir hablando que pretender no estar enfadada. No, no, si estoy bien, que no se lo cree ni Claro, nadie claro. y crea esa Digamos que tiene desconexión. que ir entonces todo en coherencia, ¿no? Para que nosotros podamos transmitir que ese lenguaje tiene una fuerza y tiene una energía que se corresponde con lo que estamos expresando. Es que cuando Ujú. estamos en coherencia es cuando las palabras tienen más fuerza. Tanto si Claro, es para claro, expresar claro, nuestro acuerdo como nuestro desacuerdo. Ahí es donde claro. tienen influencia porque están alineadas y además es una
en la relación con uno mismo es una experiencia mucho más satisfactoria. Cuando estás enfadado y lo reprimes y tu lenguaje no está alineado con el enfado, al enfado ahora le añades la insatisfacción o le añades la rabia de no decir lo que está pasando, de esa Claro, incoherencia. claro, Entonces, de nuevo, la claro. emoción te está diciendo, bueno, igual no lo dices porque tienes miedo, porque puede pasar, sea por lo que sea, no estás en coherencia y es desagradable. Otra cosa que quería remarcar que también es, de hecho, la primera vez que lo he leído y que lo he escuchado de una manera tan clara y que creo que a la gente le puede ayudar muchísimo este nuevo enfoque que para mí es muy innovador. ¿Podrías explicar un poco más en qué consiste o qué es, qué quiere decir gestión emocional intencionada? Cuando hablamos de emociones y de la gestión emocional, tendemos a, por lo menos históricamente, hablamos de yo tengo una emoción que o es muy intensa o es muy desagradable y quiero gestionarla, quiero reducir esa intensidad y quiero... Entonces, lo que hacemos es ir como por detrás de la emoción. Esto es una gestión reactiva. Lo que yo llamo es, a mí me pasa algo y yo reacciono. Y a veces reacciono suprimiéndola, ignorándola, resistiéndola, lo que sea. ¿Vale? Otras veces simplemente dejándola salir y que se exprese sin ningún tipo de poder por mi parte. ¿Vale? Es la emoción, no soy yo utilizando la energía de enfado para comunicar algo o para estar en integridad conmigo misma. Entonces, este es el modo reactivo. Me pasa algo y yo qué herramientas tengo para gestionar esto cuando nace. La gestión emocional intencional es yo voy por delante de la emoción. Es decir, lo que hago es no espero a tener un estado emocional, yo genero el estado emocional que deseo. Y esta es la base, ¿vale? No siempre vamos a conseguirlo, no siempre se puede conseguir el estado que queremos, pero sí podemos viajar en esa dirección. Y aquí Es un punto para mí interesantísimo porque quiere decir que tú tienes un control sobre esa gestión. Y yo no lo había escuchado porque siempre tienes la sensación de que la emoción de alguna manera te arrastra. eso Pero es. esto quiere decir que tú das una respuesta intencionada. Perdona que te haya cortado porque es que me parece una idea que a mí me ha cambiado la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de conducirme en la vida. Claro. Entonces, me parece un punto importantísimo y muy rompedor. Es que aquí es donde tenemos el poder. A veces controlar, la palabra controlar yo soy cauta utilizándola con emociones porque Sí. muchas veces control, y en realidad tener el control es conocer la energía para poder dirigirla y eres tú la que coges esa energía y haces algo con ella o intencionadamente generas la energía. No tenemos alegría, generamos alegría. No tenemos miedo, no tenemos desconfianza, generamos miedo, generamos desconfianza, lo mismo que podemos generar confianza o generar amor intencionadamente. Estos, los dos últimos capítulos del libro, es cómo gestionar estados de confianza, cómo gestionar estados de mayor amor. Entonces, esta es la gestión intencionada, es decir, yo no voy a dejar, lo mismo que no voy a dejar mi dieta a lo que me den de comer, entro a un restaurante, dame de comer algo. No, tú vas y pides lo que sabes que te sienta bien. Bueno, pues lo mismo con el estado emocional. En el libro, el estado emocional base es ese estado emocional que nosotros generamos intencionadamente y en el que pasamos más tiempo. Y doy unas pautas y una de ellas es empezar el día intencionadamente para prepararnos emocionalmente hablando. Sí. Entonces, y ahí doy pautas. Y esto es ser intencionado, es decir, y si me he levantado un poco peor porque no he dormido muy bien y me duele todo, no he descansado bien, no voy a dejar que ese estado en el que me he levantado es el que defina cómo va a ser mi día. Entonces, yo en esta primera parte de preparación del día, incluso si estoy un poco más cansadilla, voy a generar, y a veces lo que voy a generar es un estado emocional de benevolencia, para no exigirme algo o exigirme lo mismo que un día que me he levantado con muchísima vitalidad, pues voy a generar benevolencia, cariño, ternura, amor hacia mí para bajar el nivel de exigencia a lo que hoy puedo hacer con la energía con la que me he levantado. Y eso es estar hablando del estado emocional. Te he oído hablar muchas veces que muchas veces buscamos el amor donde no lo hay. ¿Dónde descubrimos el amor? Sí, bueno, este es un concepto que cuando lees que buscamos el amor en los sitios equivocados es cuando buscamos el amor fuera de nosotros. ¿A qué me refiero con ello? A veces vamos mendigando amores, quiéreme, porque si me quieres, entonces yo voy a abrir mi corazón
para quererte. Y en realidad, cuando el amor que sentimos es el amor de nuestro corazón cuando lo abrimos a amar. No es porque no sentimos el amor de la otra persona. Lo que sentimos es nosotros abriendo nuestro corazón y lo hemos condicionado a que nos amen. Entonces ahora yo estoy aquí sin amar, esperando a que tú me ames para yo poder abrir mi corazón. Entonces, si lo buscas dentro, la forma más productiva y eficaz de añadir amor a tu vida es amar más. Así que si hay sistemas, situaciones, personas que te cuesta amar, déjalas de momento a un lado, vete a aquellas que de forma más fácil te cuesta, que de forma fácil abres el corazón, amar más. Y luego está el si quieres seguir amando, ahí sí, quizás tengas que volver a mirar esos aspectos, a esas situaciones, a esas personas o a esos aspectos de una misma que no amas de forma natural y expandir tu capacidad de amar, apreciando, empatizando, viendo una utilidad. Ahí ya las estrategias son diversas, pero el amor que sentimos es nuestro corazón, cuando abrimos nuestro corazón. ¿Qué propondrías para construir una sociedad más feliz en este momento tan convulso para el mundo? Vaya pregunta. Si tuviese la respuesta, bueno, tengo una respuesta y te la voy a dar. Lo primero, te voy a agradecer que me lo preguntes, porque cuando me estabas haciendo la pregunta he notado que mi corazón empezaba a moverse, porque es algo que es importante para mi corazón. Es importante. Intencionadamente, como humanidad, hacia dónde nos dirigimos. Y aquí yo creo que bueno, pues no es una propuesta, son varias. Y todo empieza por el ser conscientes del poder creador que tenemos cada uno de nosotros en nuestras relaciones, en nuestro ámbito. La perspectiva que ahora me viene a la mente es que lo que está ocurriendo lo creamos entre todos. Entonces, cuando vemos algo que pensamos, no, yo de esto no soy parte o esto lo hacen unos y empezamos a criticar a los que lo hacen, estamos siendo parte de la crítica, estamos siendo parte de la distancia. Entonces, a mí me gustaría que fuésemos avanzando hacia escucharnos. ¿Y por qué escuchar? Porque alguien tiene la necesidad de cogerse un territorio, de hacerse con un territorio, porque tiene el miedo y tiene que coger eso para él, para protegerse de un posible peligro. ¿Cómo escucharnos en nuestras familias? Si es que estas guerras a nivel entre países las tenemos en nuestras familias. Tenemos discusiones, conflictos y lo tenemos con uno mismo. El conflicto también existe en el interior a veces. Entonces, sin prejuiciar o enjuiciar nada, vamos a ir viendo cómo podemos coger información de los conflictos y ir avanzando hacia una mayor conciencia y responsabilidad individual a la hora de crear mayor bondad, de crear mayor empatía, de crear colaboración, de crear un mundo que realmente nos es beneficioso para todos y para todo lo que la vida y las diferentes formas de vida que hay en este mundo. No es una receta. Muchas gracias, Mónica. No, pero es una propuesta amorosa, ¿no? Que yo creo que también es algo que tenemos pendiente como asignatura ir integrando. Bueno, sé que está ahí en gestación, en proyecto, una academia de líderes y me gustaría que nos explicases un poco qué es lo que anda por ahí ya en movimiento. Lo que está gestándose, que ya lleva casi año y medio, es la Academia de Líderes. Esto es lo primero, aclarar que no es para líderes funcionales, líderes políticos, exclusivamente. Líder, la definición de líder con la que yo trabajo es aquella persona que se responsabiliza de su entorno, de su mundo alrededor. Y todo parte de, para yo poder responsabilizarme de la energía de aquello con lo que comparto a mi alrededor, necesito responsabilizarme de mi interior, de la energía que sale de mí. Y entonces desde ahí yo veo que todos somos líderes. No todos ejercemos o expandimos nuestra capacidad de liderazgo, desarrollamos la capacidad de liderazgo. Ahora bien, cuando yo no lidero mi propia vida, alguien la va a liderar. Cuando yo no tomo mis propias decisiones, alguien las va a tomar por mí. Y hablando de la última pregunta, hablaba de la responsabilidad individual. El liderazgo, el desarrollo del liderazgo personal y profesional comienza precisamente por decirnos a nosotros mismos
yo soy creadora, co-creadora de lo que ocurre en mi vida y activo esa parte de responsabilidad. Las circunstancias me van a venir dadas, ahí de esa no soy responsable, pero de cómo respondo a las circunstancias, eso sí soy responsable. Y desde el liderazgo lo que hacemos es ser más intencionados en esa respuesta. Tú lo has mencionado antes, responder intencionadamente, dejar que nuestras emociones nos informen, que nuestro corazón nos informe, que dar credibilidad a nuestros deseos, a las ideas que nos vienen, dar credibilidad de que si nos vienen somos capaces de materializarlas, de crearlas, que tenemos ese poder creador. Y la Academia de Líderes lo que va a hacer es acompañar a los seres humanos que digan, sí, efectivamente soy líder, a desarrollar esa capacidad de liderazgo, a materializar nuestras ideas, a crear intencionadamente, porque estoy convencida que del corazón, si seguimos a nuestro corazón, las ideas que van a salir nos van a llevar en una dirección donde podremos vivir y convivir y disfrutar de experiencias de amor, de plenitud, de disfrute, de celebración, que son también experiencias que hemos venido a experimentar en la Tierra y que nos merecemos. Lo comparto totalmente, Mónica. Y bueno, ya para finalizar, aunque me estaría aquí eternamente, pues agradecerte muchísimo de compartir esta sabiduría que siempre es una luz, ¿no? En el camino de la vida. Personas como tú que entregan su energía, su trabajo en ayudar a los demás, en ese encontrarse a uno mismo, reconocerse y sacar esa parte de autenticidad, abrir corazón. Me parece una aportación importantísima. Así que te lo agradezco de corazón. Agradecerte también, entre muchas cosas, tantas cosas que he aprendido de ti, el ubicarse, el amar y el dar lo mejor en la vida en cada momento, que esta es una frase que tú has repetido tantas veces y que a mí se me ha quedado grabada en el corazón, no desde la exigencia, sino desde la presencia, desde el amor, desde la autenticidad, desde la conciencia y si es posible desde el disfrute, ¿no? Esa parte está genial. Me gustaría que de alguna manera esta contribución que hacemos, este compartir para las personas que nos escuchen, les haya sido de gran utilidad, que estoy segura de que sí, y que les sirva también para comenzar a dar otro enfoque en la relación con las emociones. Y espero también que hayamos puesto nuestro granito de amor, ¿no? Y de aportación al servicio de los demás. Así que darte las gracias por todo, por este compartir tan maravilloso que siempre para mí es un regalo. Y bueno, comentar a las personas que nos escuchan y que nos escuchen que todo esto que hemos hablado está en el libro de Mónica, que es El poder emocional, un libro excelente, 100% recomendable, práctico y que da muchas pautas y muchas guías para aprender a relacionarnos con nuestras emociones. Este libro además se puede encontrar en Amazon si lo compramos desde España y además también en la página web elfactorhumanoburgos.com. ¿Hay algún sitio más donde se pueda adquirir, Mónica? De momento estos dos sitios. Si lo haces desde España, solo en la página factorhumanoburgos.com y ahí sí solo enviamos a España. Y en Amazon ellos envían al resto del mundo donde no enviamos nosotros, pero vamos, puedes encontrarlo. De acuerdo. O sea, si lo compramos desde Amazon, desde cualquier parte del mundo, Eso es. y desde la página sería solo Eso es. para quien lo compre desde España, ¿vale? Así es. Pues nada, lo dicho, un placer compartir contigo, como siempre, es una gran alegría. Y nada, continuaremos recorriendo camino. Yo espero que he compartido en todas las ocasiones posibles. Te deseo muchísima suerte en todos tus proyectos. Y bueno, no hace falta que te desee nada más porque vas con una energía, con una luz, con un brillo y con un corazón tan abierto que seguro que todo va estupendamente. Muchísimas gracias, Mónica, de corazón. Un placer. Y un abrazo inmenso. Un placer, recibo tu abrazo, tu gratitud y gracias por abrirme este espacio para poder compartir algo que sale de mi corazón. Gracias por tu apreciación y yo sí veo, sí celebraré como un logro el haber hoy compartido una semilla y ojalá, ojalá, ojalá que llegue a algunas personas al corazón para que conecten con el poder emocional que reside en ellas. Gracias por invitarme, cariño, gracias por conversar y gracias por tu generosidad y la apertura de tu corazón y por apreciar mi trabajo tanto como lo haces. Así que... Mil gracias, Mónica. Un abrazo y gracias. Hasta luego. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.